Y ya tengo los datos de cuántos niños han asesinado del 1 de enero de 2019 a la fecha. Son 8,122. Estás hablando de poquito más de 4 niños asesinados en México cada día en promedio. Es terrible. Terrible. Es terrible. Y hay que decirlo, nosotros los medios somos omisos. Somos omisos. ¿Será que ya se volvió tan cotidiano el crimen, el asesinato y la muerte? Es que ya no es noticia. Ya en este programa acostumbramos no dar esas notas, sí, porque hay programas que se encargan de manejar lo que yo llamo la nota roja. El problema es que la nota roja ya se volvió una nota costumbrista. Ya el asesinato y la muerte... 90 a 100 asesinados diariamente. Es de locos. Y el presidente dice que todo el mundo está feliz, que estamos bien. Claro, él está bien recluido en una fortaleza renacentista, que es el Palacio Nacional, rodeado de soldados, de vallas metálicas. Bien, él no tiene problema. Él cuando viaja, ya viaja en una suburba blindada. Sí. Ya, y no estoy diciendo que esté mal. ¿No? Claro que está bien. Ya no viaja en aviones de línea porque no le gustaba que lo criticara, ya viaja en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Ya cuando llega a ciertas ciudades, llega y se mete a un lugar y ya no hay baños de pueblo. Seguramente sus asesores le dicen que todo está toda madre, Andrés Manuel. Todo el mundo te ama, todo el mundo bien, pero ¿sabes qué? Hay loquitos ahí, vamos a protegerte, ¿no? Ya sabes. Pero ni estamos bien, ni la gente está feliz, hay que decirlo. Sí hay una sensación de bienestar de acuerdo a los estudios, tampoco se puede negar. Pero si para la mayoría de la gente estamos bien, ¿qué parámetro más bajo tiene la mayoría de la gente? Pero en fin. A ver, Eduardo, en la Corte Internacional de Justicia, México le pedía no sé cuántas cosas a esta corte contra Ecuador y ya la Corte dio su primera dictamen, su primera determinación y no le fue tan bien a México. Ahora, es el primer round, también hay que decirlo. Pedía ciertas cosas medio insensatas, que corran a Ecuador de Naciones Unidas. Yo le recomendaría a Alicia Bárcena, que es la secretaria de Relaciones Exteriores, que lea la Carta Fundacional y todas las leyes que rigen a Naciones Unidas para ver que pedir la expulsión de un país es una jalada. Jalada es un buen término. Una ilusión. Es una ilusión. Sacar a un país de Naciones Unidas es dificilísimo. Entonces, si lo que intentan es ingresarlo, no excluirlo. ¿Para qué lo piden si saben que van de paro? A ver, tú eres el abogado. ¿Para qué pides algo que sabes que te van a decir que no? No lo entiendo. También es una cuestión de índole política internacional. Para hacer de política interna, ¿no? O sea, está hacer el ridículo y política nacional e internacionalmente. Bueno, se trata de tratar de decirle a tu pueblo que estás haciendo berrinche y estás peleando por México, ¿no? Explícanos. Efectivamente, como recordarán, todo esto empieza cuando López Obrador empieza a hablar de la política interior de Ecuador y empieza a decir que la muerte de un candidato, Fernando Villavicencio, logró que llegara Daniel Noboa a la presidencia. Ya para empezar ninguneó la candidatura y el triunfo. Y el triunfo, sí, empezando por ahí. Pero aparte de eso, la embajada de México... Está igual que Milei, ¿Perdón? El presidente de México es igual que Milei. Son populistas de las antípodas, pero que se acercan. Es increíble, son igualitos. Sí. Pero además la Embajada de México le da asilo político a Jorge Glass, un vicepresidente que estaba ya con una sentencia condenado por corrupción. O sea, ya era un criminal convicto. Sí. Era un criminal, o sea, olvídate si el tribunal actuó bien o no, pero de acuerdo a la ley ecuatoriana, era un criminal convicto, prófugo. Ecuador señalaba que permite a México ni a ningún país asilar a una persona que ya tiene una sentencia o un fallo o ya está procesado específicamente. Sin embargo... ¿Y es cierto eso? La propia norma de la convención dice, salvo que el país receptor, el que da el asilo, considere que existió una violación de derechos humanos y sí está siendo perseguido políticamente. Es decir, le da la posibilidad al país que lo
resuelva conforme entienda, ¿no? Y se puede entender que Glass sí es un perseguido político porque su jefe, Correa, el expresidente de Ecuador, también se exiló y está, creo que en España, exilado porque el nuevo gobierno dijo voy a meter a todos al bote. Así es. No, Entonces, cuando lees la convención y todos los articulistas te leen la parte en donde no puedes darle asilo a esa persona, pero nadie te lee la parte del salvo. Al margen que sí. O sea, existe alguna situación. Qué bueno que lo aclaras. Bueno, entonces México va a la Corte Internacional de Justicia, como explicaba Eduardo, le pide a la Corte, oye, unas medidas provisionales, inmediatas. Por favor, resguarda mi embajada, resguarda las sedes habitacionales de los diplomáticos y ordena que permita yo entrar por mis cosas, salvaguardar todas mis situaciones y además expulsa provisionalmente a Ecuador de las Naciones Unidas. O sea, hay países que han hecho 20,000 calamidades y ni eso los han expulsado. Claro, digo, por favor. Y obviamente... A Estados Unidos no lo expulsaron por Vietnam o por Irak, a Rusia no lo han expulsado por Ucrania, no la expulsaron nunca por sus invasiones a Checoslovaquia, Polonia, a China no la expulsaron por invadir Tibet y quedarse con ella, que son delitos un poco más graves que atacar una embajada. Pero la Corte Internacional estableció que por lo pronto no encuentra elementos para establecer una sanción y además en el fondo tampoco los va a ver, ¿eh? Ya hubo un antecedente. Un procedimiento en 1951, la Corte Casa Haya de la Torre, en donde también hubo un asilo político que da la Embajada de Colombia o la de Perú a un también delincuente, y al final la Corte Internacional resolvió oye, no debiste haberlo ingresado, pero, oye, al final la Embajada receptora es la que tiene el derecho a decidir si le permiten entrar y dar asilo. Tú no puedes generar una acción violenta en contra de eso. Ver, y eso resolvió en ese entonces la Haya también. A ver, como dice, México solicita garantizar la seguridad y protección de su embajada. Pues eso supuestamente se da es obligación. Es obligación del gobierno de Ecuador, Así es. Entonces, por eso no se manifiesta la Corte. Permitir vaciar la sede diplomática, ¿que hay alguna cosa que impida que puedan agarrar a todos sus chivas e irse? No, ahorita la embajada está vacía, ¿no? Sí, claro. Pero porque retiraste al personal. Retiraste al personal y están acceso. rotas las relaciones diplomáticas. Entonces tampoco la Corte Internacional quiere decir, oye, Ecuador sí permite que vayan. Propio a recoger se supone sus que papeles. tú... A ver, tú te fuiste, rompiste relaciones, ya no tienes embajada. Y ahí está tu lugar y ahí están tus cosas resguardados, ¿no? Y abstenerse de acciones que agraven la controversia. Pues México la está grabando. Es que los dos países, en serio, los dos gobernantes, populistas al fin los dos, parecen niños chiquitos en el jardín de niños, ya no hablo en la escuela, peleándose por un caramelo. Y con mensajes políticos internos. Cada quien le haga su electorado. Cada quien está pues llamándole precisamente a su gente en el ámbito que se corresponde. ¿Cuánto le cuesta a un país ir a la Corte Internacional y presentar una demanda? Abogados, más los viáticos, quedarse, varios decenas de miles de dólares. Varias decenas de miles de dólares, ¿no? Sí, porque estos procedimientos son caros, ¿no? Pero también lo tenías que hacer, ¿no? No lo podías dejar. O sea, no podías decir no voy a hacer nada, no voy a actuar en el ámbito internacional, el derecho internacional. Pero por procedimiento. Lo tienes que hacer. O sea, porque lo tienes que hacer. Sí, yo entiendo, pero pide cosas sensatas, ¿no? Sí. Pide cosas sensatas. Obviamente no iba a prosperar. Mensajes, regresamos.